Hola muchachos, les doy la bienvenida a este video en el cual vamos a tocar el tema de la sistemática filogenética. Espero entonces que les queden claros algunos conceptos que seguramente ya habrán visto en otras partes del material fundamental y de pronto en las clases. Muy bien, cuando estamos haciendo sistemática en cualquier contexto dentro de la biología, lo que estamos haciendo es clasificando a los organismos. No importa cuál tipo de clasificación estemos haciendo, pero entonces si estamos clasificándolos, estaremos haciendo sistemática. Digamos que esa sistemática se hace de acuerdo con un orden jerárquico. Entonces lo que observamos es que se van conformando con los organismos a los cuales se les quiere hacer la clasificación, se van conformando, digamos, agrupaciones. Esas agrupaciones comienzan con una unidad básica que entendemos como especie. Cuando agrupamos diferentes especies en una categoría un poco mayor, entonces decimos que están dentro de géneros. Varios géneros unidos estarán dentro de familias, varias familias dentro de órdenes, y digamos que así sucesivamente, y vamos ascendiendo en la escala jerárquica del mundo de la vida hasta llegar a la categoría de dominio. Entonces miren cómo estos sistemas de clasificación funcionan un poquito como si fueran una teoría de conjuntos. Comenzamos desde un subconjunto muy pequeño y digamos que vamos ascendiendo hasta tener un conjunto universal o un conjunto muchísimo más grande. La sistemática filogenética es una práctica que aparece recientemente en la historia de la biología alrededor de los años 60, pero no quiere decir eso que la clasificación solamente se hace desde los años 60. La realidad es que los seres humanos hemos estado clasificando a los organismos vivos casi que desde que nacen las ciencias y desde que tenemos ese primer contacto pues, con los organismos vivos y esos primeros intereses pues, como por conocerlos. Digamos que las estrategias tradicionales para aplicar la sistemática consistían básicamente en examinar el número de características compartidas o cuáles son los tipos de características compartidas por los diferentes organismos. Lo que se observaba también es que los taxónomos son los biólogos que estudian a los diferentes grupos de organismos. Entonces digamos que si había un par de taxónomos que evaluaban o estudiaban el mismo grupo, cada taxónomo podía considerar como importantes diferentes características y de acuerdo con eso podían incluso generar clasificaciones que son muy diferentes aún para los mismos tipos de organismos. Esta elección de las características funcionaba de una manera intuitiva. Luego aparece otra práctica que se conoce como fenética. La fenética lo que hace es mirar la cantidad de, llamémoslo, la cantidad de caracteres disponibles que son compartidos por un par de organismos que pretenden clasificarse. Si el número de características compartidas es alto, entonces digamos que con una mayor seguridad estaremos metiendo dentro del mismo grupo a dos organismos que deben estar ahí justamente porque comparten un alto número de características. Digamos que la sistemática filogenética difiere de estas otras aproximaciones tradicionales a la clasificación en que la sistemática filogenética utiliza métodos empíricos para reconstruir las relaciones filogenéticas o de parentesco que hay entre los organismos. Siempre que estemos hablando de filogenia, entonces les dejo por acá ese dato, si estamos hablando de filogenia, estamos hablando de parentesco entre los organismos. Y si estamos hablando de parentesco, lo que estamos diciendo es que en algún momento de la historia de esos organismos, pues esas historias confluyen, ¿cierto? O sea que hay un ancestro común que da origen a estos organismos. Muy bien, de acuerdo con esto entonces las características que son utilizadas por la sistemática filogenética para reconstruir las filogenias o para reconstruir las historias evolutivas y a partir de ellas poder formar las clasificaciones son características que tienen un sentido o un significado evolutivo. Entonces, digamos que en esa medida las clasificaciones que se formen a partir de este tipo de sistemática son clasificaciones que terminan siendo el reflejo de la historia natural de los organismos. Son clasificaciones que conforman grupos que son naturales, o sea, grupos que se originaron por evolución
A esos grupos también los vamos a llamar monofiléticos. Más adelante vamos a mirar un poquito más ese concepto, y pues en esa medida estaremos mostrando un reflejo de la evolución de los organismos. Decimos entonces que la sistemática filogenética, la tenemos por acá, lo que hace es apoyarse en caracteres, ¿cierto? Esos caracteres ya vimos que son rescatados por métodos empíricos. Esos caracteres son compartidos por los organismos a los cuales se les está haciendo el análisis. Esos caracteres compartidos los voy a llamar apomórficos o derivados. Derivado quiere decir que es un carácter nuevo en la historia de un grupo. Entonces siempre vamos a tener como un punto digamos de partida. Tenemos un carácter ancestral, que es el que está presente en los ancestros, y tenemos un carácter que es nuevo o derivado, que es el que está presente, digamos, en los organismos que estamos evaluando en ese momento. Entonces esos caracteres que son nuevos los vamos a llamar apomórficos, y cuando son compartidos por varios taxones o por varias especies, dependiendo de la escala a la que estemos haciendo el análisis, también los vamos a llamar sinapomorfías. Entonces las sinapomorfías son aquellos caracteres nuevos compartidos por los organismos, y esas sinapomorfías son las que nos van a permitir reconstruir esas historias evolutivas. Esas historias evolutivas entonces nos hablan de relaciones de común ancestría, o sea, de relaciones de parentesco, que es lo que tenemos por acá. De esa manera los taxones terminarán agrupados de acuerdo a su parentesco. Pensemos algo así como si nos encontráramos con un montón de personas que poseen el apellido López. Si a todas estas personas les preguntamos quién es el bisabuelo, digamos que todas coinciden con decir que el abuelo es el mismo señor Efraín López. Entonces lo que terminamos haciendo es agrupándolos a todos dentro de la misma familia López, justamente por la razón por la cual, o sea, provienen de ese mismo ancestro que es el bisabuelo Efraín López. Bueno, considerando que estas características entonces son compartidas por los organismos, ya que provienen de un mismo ancestro, entonces en esa medida nos están hablando de la evolución de los organismos, y digamos que así nos ofrecen, o sea, las clasificaciones propuestas por la sistemática filogenética nos ofrecen un marco conceptual que nos permite hacernos preguntas acerca de la evolución de los organismos, acerca de los contextos históricos de los organismos. Miramos entonces que la sistemática filogenética tiene, digamos, algunos propósitos claros. Entonces lo que hace es que busca reconstruir las filogenias. Esas filogenias son establecer justamente esas relaciones de parentesco, quién está más emparentado con quién, y en esa medida entonces también reconstruye los principios evolutivos. Todo esto lo hace con el fin de proponer las clasificaciones con las que trabajamos actualmente los biólogos. También entonces busca rescatar las relaciones genealógicas entre los taxones. Esos taxones, de acuerdo con los sistemas de clasificación propuestos por la sistemática filogenética, pues entonces los vamos a comprender como grupos naturales o monofiléticos. Entonces tenemos que grupo natural es sinónimo de grupo monofilético. ¿Y qué quiere decir eso? Que son grupos que provienen del mismo ancestro. Y si decimos que provienen del mismo ancestro, quiere decir que son resultado de la misma historia evolutiva. También pretende descubrir relaciones de común ancestría a partir de evidencia para ello. La evidencia para esa común ancestría van a ser las sinapomorfías, de las cuales ya les hablé en la diapositiva anterior. Esas sinapomorfías, recordemos, son las características compartidas. Tenemos entonces que esos sistemas de clasificación van a estar fundamentados en unos cladogramas o en unos diagramas que son arrojados por las diferentes metodologías empíricas para hacer la sistemática filogenética. Es justamente esto que tenemos por acá, este diagrama de líneas que tenemos por acá. Este diagrama en este caso nos está mostrando las relaciones existentes entre los taxones M, A y B. Lo que quiero que observemos en este cladograma, también lo conocemos como árbol filogenético, es que acá esto nos está mostrando que A y B están entre ellas dos más estrechamente emparentadas que cualquiera de ellas con M. ¿Basados en qué hecho? En el hecho de que por acá presentan un ancestro que es común a ellas,
lo vamos a llamar ancestro 1. Ese ancestro 1 pues es el ancestro a partir del cual tanto A y B provienen, entonces cualquier característica, digamos característica 1, 2, cualquier número de características que estén presentes en este ancestro, pues van a ser heredadas al taxón A y al taxón B, ¿cierto? A estas características que son compartidas por ellos, porque las heredan del mismo ancestro, es a lo que llamamos sinapomorfías. Bien, ahora miremos que de todas maneras hay una historia de ancestros que se va de ahí para atrás, entonces miremos cómo los grupos o los taxones A y B comparten con M también el hecho de haber venido de un ancestro común, pero que está mucho más atrás en la historia. Lo vendríamos a ubicar por acá, llamémoslo ancestro 2. ¿Sí? Y con ese ancestro 2 también se comparten otras características, digamos la característica 3, la característica 4. Ahora, como este grupo M está, digamos, o se comparten características con él a partir de un ancestro que está muchísimo más atrás en la historia evolutiva, entonces en ese caso compartimos, pues los taxones A y B comparten con él características que llamamos ancestrales. A esas características ancestrales las vamos a llamar plesiomorfías. Entonces recordemos acá, sinapomorfías son características compartidas nuevas, mientras que plesiomorfías son características compartidas pero ancestrales. ¿De acuerdo? Ahora, eso de llamar nuevo o ancestral pues es un asunto de escala, es dependiendo de con qué grupo estemos trabajando, ¿cierto? Si estamos trabajando con los, no sé, con los primates, digamos, nosotros somos una especie relativamente nueva, entonces si estamos mirando la distribución de los dedos en la mano, pues entonces eso será una característica muy nueva. Pero yo también puedo decir que la condición de las células eucariotas es una condición nueva en comparación con las células procariotas, porque por registro fósil sabemos que las células procariotas son muchísimo más antiguas que las eucariotas. Si pensamos el mundo de las células eucarióticas dentro de la historia de nosotros como especie, pues diremos que es una característica muy ancestral, o sea, eso pasó hace muchísimo tiempo antes de que cualquier posibilidad dentro de la biología pensar en que nosotros apareciéramos. Entonces, por eso les repito, es un asunto de a qué escala, en qué momento de la historia evolutiva estamos trabajando. Muy bien. Tenemos entonces que el descubrimiento de grupos monofiléticos, recordemos que esos grupos monofiléticos son los grupos naturales, o sea, son los grupos que son resultados de la evolución, entonces nos van a reflejar un orden en la naturaleza, o sea, digamos ese curso histórico de la naturaleza. Y como tenemos un orden de la naturaleza, tenemos una historia ya, digamos, establecida con la que podemos o en la que podemos basarnos para contar ciertos discursos, entonces decimos que estas clasificaciones nos sirven para la biogeografía, para hablar de coevolución, para hablar de ecología, de evolución molecular, tasas de evolución, para los estudios de anatomía o fisiología comparados. Entonces, en cualquier contexto biológico que requiera de un marco conceptual histórico, va a ser fundamental el uso de clasificaciones que provengan de análisis filogenéticos.